como la doctora Angie González, que forma parte de la familia de Nueva Vida 97.7 por mucho, mucho tiempo. De hecho, Angie depone en el día de hoy. Así que no se escapó de la consecuencia del 184, Angie. Este es el tema de estos días. No hay forma de salirse del tema. No hay manera de salirse porque los medios de comunicación tradicionales y la prensa ha hecho una campaña de propaganda tan impresionante que yo nunca había visto algo así. Yo tampoco. Y entonces pues la gente se tiene que preguntar, pero ven acá, si la población que padece estas condiciones, estas necesidades es tan pequeña, ¿por qué? ¿Por qué hay un revuelo tan grande? ¿Por qué hay tanto compromiso con este tema? ¿Y por qué todo el compromiso es a favor del proyecto? O sea, ¿cuáles son los intereses que realmente se están defendiendo aquí? Porque no son los intereses de los pacientes que tienen estas necesidades. ¿Cuál es el interés detrás? ¿Cuál es la industria que se está pretendiendo levantar aquí en Puerto Rico? Porque nosotros tenemos un compromiso de grandes medios de comunicación, de grandes cadenas de medios de comunicación, y entonces la publicidad falsa que se está llevando a cabo, la manera tan parcializada como se está publicando la información, es una cosa vergonzosa para la prensa. Y bueno, qué bueno que existen medios como este que le permiten entonces a las personas ver la otra cara de la moneda, porque si tú lees los periódicos tradicionales en Puerto Rico y miras los noticiarios locales, pues tú tienes la impresión de que en el Senado solo se han presentado ponencias a favor del proyecto. Y entonces lo que hay es una caricatura, ¿verdad? Grotesca contra aquellas personas que están en contra del proyecto. Lo que se publicó con respecto a la marcha del miércoles pasado fue muy, muy, muy escaso. Oye, fue una marcha extraordinaria. Había cientos de personas bajo un sol espantoso. El sol nos martirizó esa mañana. Y un miércoles en la mañana, día de trabajo, con COVID. Fue una marcha muy ordenada, todo el mundo tenía sus mascarillas, pero había mucha gente, Así que el mensaje es contundente. Los legisladores tienen que entender, el gobernador tiene que entender que el pueblo mayoritariamente está rechazando esta pantomima en la que nos han querido meter. El proyecto 184 es una falsedad. No persigue proteger a nadie de nada ante una práctica que no ocurre. Esto es un instrumento para perseguir a la iglesia y para crear la estructura legal para lo que va a ser la industria de la reasignación sexual en Puerto Rico. Sin duda alguna, tuve que leerle ahorita unas líneas a la audiencia del proyecto 184, particularmente esa página 14 y 15, bien importante del proyecto, que es la que hace referencia a la modificación del artículo de maltrato a menores. Sí, correcto. Los medios a nivel secular no han tocado eso, pero ni por un segundo. Y está en el proyecto. Y ese ángulo no lo tocan. Ahora, precisamente eso es lo que le da un contexto tremendo a las expresiones de este analista político, Carlos Díaz Olivo, el abogado, que en el programa de radio que él tiene en la colega de noticias WKQ 580, toma un momento, en el programa del miércoles, hoy es viernes, en el programa del miércoles en la mañana, él hizo estas expresiones que yo las quiero compartir con los oyentes de 97.7, porque él ha sido un defensor de los derechos de la comunidad y con eso yo no tengo ningún problema. Lo interesante es que su visión para el proyecto 184 coincide con las banderas de alerta que todo el liderato cristiano ha levantado. Y lo ve de una manera muy particular que solamente usted escuchándolo, usted va a tener una perspectiva del análisis que él hace. No es pastor, no es líder religioso para nada, pero coincide con muchas de las cosas que ustedes, los oyentes de Nueva Vida, ya han escuchado aquí del liderato cristiano y de las legisladoras que están allí, ¿verdad? Tanto Joan Rodríguez Bebe como Lizy Burgos.
Y escuchar a Carlos Díaz Olivo en estos términos, yo sé que muchos de ustedes van a estar impactados. Fernán, ¿tenemos el audio ready? Sí, está ready. Vamos a buscar por aquí. Sí, ya está listo. Esto fue hace 2 días. Carlos Díaz Olivo. Cortesía de WKAQ. De ahí lo tomamos, ¿no? De WKAQ. Sí. Pero no ha hecho nada. El tema que le ha confrontado, captado la atención en los 3 meses, casi 4, que lleva en control de la Asamblea Legislativa, es el proyecto de conversión, que no es un proyecto del Partido Popular tampoco. Es básicamente una iniciativa del Movimiento Victoria Ciudadana, aunque ciertamente cuenta con apoyo del Partido Independentista, del propio Partido Popular y hasta de gente del PNP. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que pasa, Luis? Es que el problema es que en realidad ese proyecto, aunque lo utilizan para hablar de la terapia de conversión, no es un proyecto para la terapia de conversión. Las terapias de conversión están prohibidas. O sea, desde el punto de vista médico, un profesional de la salud no puede desarrollar una terapia de conversión porque iría contra la práctica aceptada de su profesión y estaría cometiendo un problema de impericia profesional. Aquí no hay nadie vendiendo ni ofreciendo cursos, ni seminarios, ni campamentos de verano sobre terapia de conversión. No existe ahora mismo eso. Aquí sí lo que existe es una postura ideológica de un sector contra posiciones religiosas. Es decir, y ahí es que está el problema. Tú lo aclaraste muy bien y yo estoy en la misma línea que tú. Yo he defendido a la comunidad LGBT antes de que aquí nadie la defendiera. En este programa y en los programas previos en donde estábamos tú y yo, incluso en otras emisoras, antes de que el Tribunal Supremo resolviera la decisión decretando, ¿verdad?, una violación constitucional a la prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo, habíamos estado defendiendo eso. Antes de que Obama, como presidente, asumiera esa posición y Alejandro García Padilla aquí promoviera como gobernador por orden ejecutiva iniciativas importantes de edad, tú y yo, solitos en la radio, unidos siempre a alguna que otra persona, éramos de los que hablamos de esto. Así que no tenemos que vender aquí los galones en cuanto a esa posición. Ahora, aquí hay unas personas que van allá, que van más allá, tienen unas posiciones encontradas contra ciertos grupos religiosos y sobre todo lo anclan también a esa visión de los grupos religiosos que desde su perspectiva no están de acuerdo con la conducta sexual no tradicional, según se ha concebido, ¿verdad?, por estos grupos, y por lo tanto se niegan a unirse a los reclamos de la eliminación del discrimen por razón de género, de la manera en que modernamente se ha estado moviendo la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos utilizan lo de las terapias, hablan de los electroshocks y hablan que me enviaron un campamento de allá hace 20 años, 15 años atrás. No, nadie ha salido, ahora me enviaron esto. Lo que sí sale es de grupos religiosos y de gente en religión. Entonces, están usando eso para ir más allá de una llamada terapia profesional, para ir entonces a unas posiciones de enseñanza. Es decir, aquí hay grupos que entienden, y simplemente lo estoy poniendo, esta parte no lo estoy evaluando, que hay unas conductas tan abominables en la sociedad como discriminar, perseguir, estigmatizar o hacer sentir como un desviado a las personas cuya orientación sexual no es la tradicional, entre comillas, que esa conducta es tan abominable que simplemente la sociedad no la puede permitir. Por lo tanto, aún en el contexto religioso, eso no puede ser admisible. Es algo parecido como lo que hicieron en Alemania, en donde el nazismo es tan repudiable que sencillamente no puede haber un partido nazi. Aunque el derecho de libertad dijera que tú tienes derecho a crear y decir lo que creas en términos de una organización privada, no, eso está prohibido, el partido nazi. Pues algo así está prohibido. Es tan abominable que alguien piense así que tenemos que prohibirlo. Yo creo que es abominable que alguien piense así, pero esa es mi opinión. Ahora, ellos piensan que como hay unas cosas tan severas en la sociedad y tan denigrantes, que el Estado tiene derecho a imponérsela aún en contra del dictamen genuino y religioso que algunos pueden tener. Ahí yo tengo un problema y no llego tan lejos, porque como yo le tengo tanto terror al Estado,
yo darle el poder al Estado para que determine en el plano personal, porque eso es lo que está pasando, que se pretende que en el plano personal religioso se le prohíba, porque eso es lo que está detrás, se le prohíba a las iglesias en su manera de desarrollar el culto, que de alguna manera incurran en prácticas o expresiones que puedan entenderse por sectores que no estamos de acuerdo con eso, como que le falta la dignidad a esa persona, que el Estado también tiene que prohibir eso. Entonces, cuando tú abres la puerta ahí, la cosa es más complicada, porque con justa razón hay gente que dice, espérate, que yo simpatizo de eso, yo darle al Estado que me diga a mí cómo en mi religión, por más absurda que sea, como tú decías, si yo creo que en mi religión yo tengo que matar una gallina o un cordero, o lo que sea, o arrodillarme, ¿verdad?, y mirar hacia la Meca, o esperar al tercer día y subir a los cielos, y este es mi cuerpo y este es mi sangre, pues, yo lo creo, y tú no eres quien para decirme a mí que eso es una ridiculez. No, pero hay gente entonces, ¿qué sucede? Que esto va más allá de la religión, porque yo una vez abra la puerta a decir que el Estado me puede prohibir eso, porque yo tengo la posición religiosa con respecto a estas conductas sexuales, entre comillas, no tradicionales. Bueno, pues entonces el Estado, cuando yo digo yo no creo en las vacunas son para mí peligrosas, esto no está claro, yo no voy a vacunar, no me voy a vacunar y no voy a vacunar a mi hijo. Y el Estado puede decir, sí, lo tienes que vacunar y punto, porque papá Estado sabe más que tú y te lo tienes, ahí va, y te lo llevo más. Hay gente que dice, mire, yo en mi casa educo a mi hijo y le doy lo que llaman, ¿verdad?, el homeschooling, y le enseño, le despierto unas inquietudes intelectuales, lo doy en una esfera distinta a los métodos tradicionales de enseñanza, que para mí me parece que los anclan unos valores con los que yo no estoy de acuerdo, con unos métodos de enseñanza también casi prusianos, o que tienen raíces allá en los regímenes prusianos y el sistema de enseñanza que se desarrolló finales del siglo XIX, y yo no estoy de acuerdo con eso, y lo voy a... Entonces la gente dice que no, ¿cómo va a ser? Que está allí, porque como sociedad hay un colectivo acumulado que hay que transmitirlo, y no pueden ser los padres allí que entonces enajenen esto de las cosas. Entonces entramos en una cosa más profunda. Cuando tú entras en esa cosa más profunda, tienes PNP populares e independentistas y gente que no estén afiliada que dice, cuidado, esto es más complejo. Y eso es lo que está ahí, Luis. Por eso es que el proyecto no ha avanzado, porque si el proyecto va más allá de intentar prohibir algo que ya está prohibido, a intentar imponer un código de conducta al resto de la sociedad, incluso en el ámbito de la práctica religiosa y del ámbito personal. Y como eso es un debate más profundo, genera divisiones y genera temores. Y temores no por la comunidad LGBT, temores a lo que puede hacer un Estado. Y quien tiene que temer más de esto son los sectores minoritarios. Porque cuando tú apoderas al Estado en cosas de esta naturaleza, el Estado con quien se limpia y atropella es a los disidentes, a los que tienen visiones no tradicionales, a los que usualmente se oponen al Estado. Y entonces sí, que los propios cimientos de la democracia están en juego. Eso es lo que está pasando aquí, Luis. Nadie te lo articula ni te lo discute como lo he planteado aquí ahora, lo estamos planteando aquí. Y por eso es que es tan difícil. Porque si el proyecto, fíjate, Carlos, pero es lo que te quiero decir, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no avanza ahí, completamente? Hemos escuchado que quien está adjudicando una intención contra la iglesia o la libertad religiosa es un analista político, lo dijo clarito, porque las terapias de conversión están prohibidas en Puerto Rico. De hecho, ya escuché que hay una ley del 2019 que prohíbe las terapias de conversión. Del 2019, estamos en el 2021. O sea, que ha sido el discurso que se ha montado con el 184, y dice Carlos Viejo Olivo, no se salvaje, que la intención es meterle mano a los religiosos, como él le llama. Le preocupa lo que evidentemente hay detrás. Exactamente. Y lo he explicado de una manera muy simple, ¿no? Demasiado simple. Aparte, levanta la bandera la bandera de que el Estado es goloso y que si se meten las libertades, se va a seguir metiendo las libertades. Está levantando también esa bandera. ¿Se ha discutido eso a nivel de medios seculares por otra gente? En ningún momento. Pero por líderes cristianos sí.
En ningún momento. Ajá, por líderes cristianos sí. En ningún momento, de veras. ¿Qué te pareció, doctora Andy? Sí, no, de veras, nosotros desde el año pasado, cuando so pretexto del COVID, el gobierno empezó a empujar las libertades de la iglesia, nosotros empezamos a levantar la voz de alerta. Así es. ¿Ok? Porque una cosa es que como pueblo busquemos establecer unas protecciones para evitar el contagio de una enfermedad. Y otra cosa es que el Estado le determine a la iglesia cuándo puede tener sus actividades, cómo puede reunirse, en qué horarios puede hacerlo. Y nosotros estuvimos dando voz de alerta sobre esto, pero la gente solo pues estaban muy atentos al asunto del COVID y no le dieron importancia, no le dieron de veras el color, el sentido de lo que había detrás. Y eso es exactamente lo que está pasando con este issue de las terapias de conversión. Exactamente como dijo Carlos Díaz Olivo, en el 2019, lo que era el proyecto 1000 del cuatrenio pasado, se hizo un copy-paste y se puso como una resolución de la Junta Examinadora de Profesiones de la Salud. Así que sí, en efecto, todo lo que dispone el proyecto 184 ya está plasmado desde el 2019, ya está plasmado como una prohibición a los profesionales que de hecho no practicaban. O sea, que no practicaban estas terapias, ¿ok? Por lo tanto, si a pesar de que los profesionales de la salud no practicaban estas terapias, como quiera en el 2019 ya se estableció la prohibición, ¿cuál es el sentido del proyecto 184? El que dice Díaz Olivo. ¿Cuál es el sentido del proyecto 184? Exacto. Si no han podido encontrar un solo caso en Puerto Rico que presente una querella ética contra un profesional que esté practicando las llamadas terapias de conversión, lo cual es un concepto, según el proyecto, es extremadamente amplio, porque es cualquier esfuerzo. O sea, bajo cualquier esfuerzo cae una conversación, un brochure de orientación, cualquier cosa que uno haga que vaya en contra de este mensaje de afirmación de la diversidad sexual. Vamos a escuchar ahora las palabras de Carlos Mellado, secretario de Salud de Puerto Rico. En una entrevista con Jay Fonseca, Angie acaba de decir que en Puerto Rico no hay un solo caso de este tipo de maltrato para el cual hay que legislar y hacer un proyecto que prohíba terapias de conversión. Carlos Mellado, actual secretario de Salud de Puerto Rico, dice que en Puerto Rico no existen las terapias de conversión. Vamos a escucharlo. Desde el punto de vista de lo que tú estás diciendo, igual que la consejería espiritual, oye, cualquier persona puede buscar una consejería espiritual, eso no es una terapia de conversión. De hecho, la Academia de Pediatría ha establecido que en Puerto Rico no se dan terapias de conversión, igual la de psiquiatría, ¿verdad? Habría que evaluar qué es la parte del proyecto, porque vuelvo y te repito, si un padre decide una consejería espiritual para su hijo, eso es una situación que el Departamento de Salud no puede entrar. Ahora, no obstante, si esa terapia que le van a dar afecta de alguna manera u otra, física o mentalmente, nosotros como Departamento de Salud tenemos que levantar la bandera, y esa es la opinión, ¿verdad?, institucional. Muchas gracias, secretario. Seguro. Gracias por su tiempo. No hay terapias de conversión, dice Carlos Mellado. Y que una oración y un consejo no es una terapia de conversión. Claro, estamos desenmascarando esta mentira. Totalmente. En Puerto Rico no existen terapias de conversión, no hay evidencia, no existen los casos. Ya la Junta Reglamentadora de Profesiones de la Salud tiene una prohibición específica para que los profesionales no puedan hacer este tipo de terapias. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuál es el objetivo real del proyecto? El objetivo va contra la iglesia y va contra la patria potestad de los padres. Al principio Jay Fonseca estaba de acuerdo con el proyecto, luego de haber escuchado unas cuantas cosas cambia de opinión y ahora dice que hay que cambiar el proyecto. Wow. Y, o sea, quiere decir que la gente una buena cantidad de como sabemos, ¿no? ¿Sí? De la gente que compone los medios de comunicación, pues no sabían de lo que estaban hablando. Ahora empiezan a enterarse un poco mejor. Correcto. De cuál es el tema.
Correcto. Increíble, porque se supone que ellos De hecho, ¿Y gracias a quién? A los líderes cristianos que han estado diciendo, esto es lo que verdaderamente está detrás y esta es la amenaza verdadera. Creo que se han movido ahora a leerlos, porque pensaba yo que repetían y repetían sin haberse adentrado al proyecto como tal. Llegamos al punto de que el miércoles en las vistas en el Senado, y esto está en la página del Senado, en la grabación de las vistas, una de las personas, un profesional, un médico, psiquiatra, que fue a deponer, empezó a articular un montón de argumentos que era evidente que no tenía idea de qué se trataba el proyecto. Y la senadora Joan Rodríguez Bebe, en su turno de preguntas, la primera pregunta que le hizo fue, doctor, ¿usted leyó el proyecto? Y el doctor dijo que no. Pero van allí, no sé motivados por qué, a presentar unos argumentos a favor de un proyecto que ni siquiera han leído. Y entonces es importante que la gente entienda eso. Sí. Mira, en Europa, la experiencia que ya se tiene, bueno, en Europa y en los Países Bajos, ya hace mucho tiempo estas leyes existen y se prohíbe que un padre o que un profesional atienda a una persona, sea menor o sea adulto, para que pueda explorar los issues de su sexualidad en la dirección que la persona estime, ¿no? Porque en ningún momento hemos establecido que aquí hay que imponerle a alguien que entiende que tiene una identidad o que tiene una orientación sexual diversa, que hay que imponerle la heterosexualidad. Exacto. O sea, en ningún momento se ha dicho eso, no. y si defendemos las libertades en una dirección, las defendemos en la otra. Correcto, ¿okay? Así es. Ahora, lo que está ocurriendo en Europa es que ya se construyó todo este esquema legal en la última década y entonces en este momento las personas que quieren, que en un momento dado se identificaron como que tenían identidad u orientación sexual diversa y que los metieron pero fast track, o sea, esto tú lo único que tienes que hacer es ir a una clínica de reasignación de sexo y referir una sola vez, en una sola entrevista. Con un solo profesional. Mira, yo tengo esta confusión y yo me siento que soy un hombre, pero tengo un cuerpo de mujer. ¿Clínica de reasignación de sexo? En las clínicas de reasignación sexual. ¿Eso es dónde? En Europa. En Europa. Pero aquí en Puerto Rico hay. O sea, es una industria. Sí, pero aquí en Puerto Rico ya hay. Y esto es una industria multimillonaria. Aquí hay. Aquí hay. Wow. Sí, señor. Pero eso es legal. En Puerto Rico hay. Y sí, y se está dando tratamiento para adultos. Sí, porque tú como adulto puedes decidir. Sí, y en Puerto Rico ya se están haciendo operaciones de reasignación de sexo. Sí, señor. Wow. ¿Ok? Y en Europa lo que está pasando es que ahora las personas que quieren revertir los procesos, salirse de las terapias de reasignación de sexo y volver otra vez a su sexo biológico original, entonces ahora no encuentran tratamiento. Nadie los puede atender. Y entonces se ha creado un movimiento entre las personas que quieren salir de la transición de sexo y quieren volver a su sexo original, en un movimiento que es el Detransitioning Awareness Day, que se celebra en el mes de marzo, si no me equivoco, es para el 12 de marzo, o sea, ya ocurrió. Y entonces, básicamente, esto es un movimiento para concientizar que las personas que en un momento dado iniciaron su proceso de reasignación de sexo y decidieron salir de él, por la razón que sea. Exacto. Y en la mayoría de los casos, estas personas, las razones por las que quieren salir de las terapias de reasignación de sexo es por razones médicas. Porque esta invasión de hormonas y estas operaciones hacen daño al cuerpo. Pues entonces, que la gente se concientice de que de la misma manera que se les permitió tomar la decisión hacia la reasignación de sexo, se le tiene que permitir y se le tienen que proveer los servicios para revertir entonces esa reasignación. O sea, a veces entiendo, igual que las clínicas de cannabis que hay chorrocientas por ahí en cada esquina, entonces detrás de esto no hay realmente un avance para ayudar a la comunidad homosexual, sino la intención de crear toda una industria para sacar un billete. Esto no es para defender a nadie. No, esto es una industria. Esto no es para defender a nadie. Esto es una industria multimillonaria
Esto es una industria que ya está existente en Puerto Rico y que se pretende establecer. De hecho, en Puerto Rico, en este momento, qué bueno que traes el ejemplo del cannabis, porque el ejemplo del cannabis es exactamente lo que nosotros estamos viviendo ahora con este proceso de las terapias de conversión. Uh-huh. En el caso del cannabis medicinal, lo que ocurrió fue que se estableció una orden ejecutiva por el entonces gobernador Alejandro García Padilla, supuestamente persiguiendo el bienestar de unas personas, unos pacientes que tenían una multiplicidad de condiciones. Uh-huh. Y posteriormente, muchas de las personas, muchos de los políticos que estuvieron involucrados activamente en la aprobación de esa ley, que finalmente no se aprobó porque no pasó ni Cámara ni Senado y terminó entonces siendo una orden ejecutiva, un gobierno por decreto, pues hay personas de los que trabajaron en favor de eso que hoy en día se dedican a la industria del cannabis medicinal y que están haciendo mucho dinero con la industria del cannabis medicinal. Esto no son cuentos míos, esto ha salido en la prensa y en la prensa ha salido, o sea, una de esas personas es el propio Alejandro García Padilla, que fue el gobernador que firmó la orden ejecutiva que crea el proyecto del cannabis medicinal en Puerto Rico. Sí, que aquí hay alguien que está buscando, está esperando su billete. Sí, eso es correcto. Todo esto. Okay. ¿Sabes qué me preocupa de todo esto? Que el Estado está hablando tanto y estos grupos de los niños, los jovencitos, nos vamos a meter, vamos a acusar a los padres de maltrato si los llevan a terapias y demás, pero muchos de ellos, una vez pasan por el proceso del cambio, quieren regresar. El Estado va a pagar ese daño emocional, el Estado va a pagar lo que haya sido reversible, o sea, lo que tiene que ser reversible. Pero, o le va a decir a papá, te toca a ti, es tu hijo. No, la experiencia que se está dando entonces en Europa es Ajá. que no solo el Estado no va a pagar eso. Exacto. Es que los profesionales no pueden dar el servicio porque ya se ha construido el esquema legal para prohibir que entonces regreses. Esa persona pueda revertir. O sea, una vez entras, una vez gay, siempre gay, una vez trans, siempre trans. O sea, no hay marcha atrás. Sí, por eso, pero a lo que me refiero es, yo voy a estar contigo en el proceso, pero los daños emocionales que esto te pueda causar, no vengas donde mí. No. O sea, es tu familia quien tiene que bregar. O sea, no le permitiste a la familia intervenir, pero ahora le tiraste allá. Mira, y yo quiero es para siempre. Yo quiero alertar mucho sobre el mito del suicidio. A los padres se les está metiendo miedo con la idea de que si tú tienes un niño que tiene diversidad sexual y tú no lo afirmas en su diversidad sexual, ese niño se va a suicidar. La realidad es que los niños y adultos que tienen issues en el área de la identidad o de la orientación sexual tienen riesgo elevado de suicidio antes y después de la reasignación de sexo. Lo dice el DSM-5, lo dice la investigación. De hecho, el riesgo de suicidio y la consumación de suicidio es estadísticamente mayor posterior a la reasignación sexual que antes de ella. Mira eso. O sea, casi 1 de cada 2 personas que completan un proceso de reasignación sexual se van a suicidar. ¿Y eso ha salido, doctora? ¿Eso se habla? Bueno, lo hablamos, pero lo hablamos en medios como este. Exacto, allá no. Sí, y hay mucha investigación, pero mucha investigación. Lo que pasa es que da trabajo encontrarla, ¿ok? Porque ya hasta los mismos mecanismos de búsqueda a través de la internet favorecen que tú acceses primero otra supuesta investigación que dice otras cosas. Rápido, antes de continuar, una parte para una pregunta. En 10 segundos, 15 segundos, ¿qué le decimos a una persona que hay una buena amiga oyente de Nueva Vida, a través del Messenger de Nueva Vida, que puede representar a un pequeño grupo que todavía piensa? Ella nos dice, ¿verdad? Déjenle eso al gobierno, no discutan ese tema. Los que todavía piensan de esa manera, wow. ¿Qué les podemos decir? Bueno, los que piensan de esa manera, de veras tienen una visión totalitaria de lo que es el gobierno. ¿No se han dado cuenta? No se han dado cuenta de peligro. Que la mejor circunstancia que nosotros podemos tener como país está relacionada a que el gobierno tenga cada vez menos poderes y menos tamaño. Exacto.
Mientras más poder y más tamaño nosotros le damos al gobierno, más nosotros nos acercamos a gobiernos de opresión, a gobiernos de imposiciones totalitarias. De hecho, en este momento, ya nosotros en Puerto Rico, en los pasados cuatrienios, hemos empezado a ver esa realidad como se ha ido colando y cómo Puerto Rico y de hecho y Estados Unidos se han convertido en países que gobiernan por decreto. De momento, el gobernador de Puerto Rico o el presidente de los Estados Unidos se sienta y empieza a hacer órdenes ejecutivas, a plumazo, como si fueran el rey de Roma. ¿Okay? Yo invitaría a esa oyente con el mayor de los respetos, y qué bueno que está aquí, que renuncie a ese nivel de inocencia. Sí, exacto. Y digo renuncie porque es un acto de la voluntad. Y una buena parte de la comunidad homosexual está en ese nivel de inocencia pensando que los están defendiendo con esta ley. Al final esto, según lo que dice Carlos Díaz Olivo, va a ser malo igual, de la misma manera para esas minorías, ¿no? Bueno, a quien más afecta este proyecto precisamente es a las personas que tienen diversidad sexual. Correcto. Sí, este proyecto afecta a las personas que tienen diversidad sexual porque este proyecto les impide a ellos estar en procesos clínicos en donde ellos sean los que tengan la autonomía de sus procesos, en donde ellos puedan libremente seleccionar cuál es su meta de tratamiento. O sea, una persona con diversidad sexual, si se aprueba este proyecto, va a llegar a la oficina de un clínico y el clínico le va a decir, lo único que yo puedo hacer por ti es afirmarte en la dirección de la homosexualidad y de la transexualidad. Cualquier cosa distinta a esa que tú quieras hacer, yo no te puedo ayudar. Poderoso. Yo quiero pasar ahora al audio. Escuchen bien, porque el discurso particularmente de Vargas Vidot, autor de esta medida, es que hay que ser inclusivo y tener tolerancia. Ustedes han visto a Vargas Vidot en todos los medios vendiéndose como esta persona diplomática que lucha por el derecho de los niños, de los adolescentes, porque hay que ser inclusivo, porque hay que respetar. Vamos a escuchar a Vargas Vidot cuando Joan Rodríguez Bebe, en su función de senadora, le hace una pregunta a una de las deponentes. Y escuchen lo que contesta de manera inmediata Vargas Vidot. Vamos a escuchar ese audio. También le voy a pedir que me conteste entonces otro ejemplo hipotético. Si, por ejemplo, un menor de edad de 9 años llega a la casa y le dice a los padres, me dijeron en la escuela que puedo ser niña, niño, que puedo explorar como identidad de género, y papá, yo me siento nena y quiero empezarme a vestir como mujer, con faldas, etcétera. Y el papá le dice, hijo, no, espera a que seas adulto y te vistes como tú quieras, pero mientras estés viviendo en mi casa te vistes como un niño. También quiero que me conteste si para usted esa decisión de los padres, a la luz de lo que se está discutiendo hoy, usted entendería que pudiese ser catalogable de maltrato. Gracias. Estoy bien. Silencio total. La licenciada está en su derecho de contestar o no. Sí. Permiso, deponente, presidente, permiso. ¿A qué se debe la determinación? A las reglas de la Senado. ¿Cuáles son, por favor? Las reglas del Senado. Es una pregunta. El presidente puede entender, puede advertirle a quien está deponiendo si quiere presentar su respuesta o no. Presidente, yo soy la que tengo ahora mismo la facultad de preguntar y la deponente tiene el deber de contestar mis preguntas. Esto no es a discreción suya. Así el que, presidente tiene sí discreción aquí. Le advierto que por favor se atenga a las reglas. Me parece insólito. Yo soy el quien presido esto. Me parece insólito y le estoy dando la deferencia. Me parece insólito que usted intervenga en mis preguntas para decirle a la deponente que puede contestar o no. Eso nunca se ha hecho en este, ¿verdad? Por lo menos en el tiempo que yo llevo aquí, y no hay ninguna razón que justifique su determinación y la estoy ahora mismo cuestionando. No la acepto. Esto parece un tribunal, porque el abogado diciendo no lo conteste al cliente. Una pregunta válida de Joan Rodríguez Bebe. El proyecto provee para tipificar como maltrato un papá que hace el ejemplo que Joan le trae. ¿Qué pasa cuando el nene mañana quiere ir a la escuela con una falda? Es un ejemplo totalmente válido. Y le pregunta a la deponente, que es Amarilis Pagan de Matria, ¿eso constituiría maltrato bajo los ojos de este proyecto? Y Vargas Vidot dice,
deponente, usted no tiene que contestar esa pregunta. Que en español es, no hables que vas a meter la patada. De hecho, ¿Y no contestó? notaron el bache de Amarili. Sí. No hallaba que contestar. Exactamente. Sí. Pero La ella contestó. agarró. ¿Ah? ¿Ella contestó o no? No, Vargas Vidal no le impidió. Eso se llama y toalla. entonces, como le abrió la puerta, se acabó el toallazo. Toallazo.com. Toallazo.com. Ese es el diplomático. Ese es el que hay que respetar la diversidad y todas las opiniones. ¿Y cuál es la regla? Le pregunta a la senadora Joan Rodríguez Bebe y él no contesta. Las reglas son que yo presido aquí. Que yo presido. Sí. La regla surgió ahí. Exacto. Pueblo de Puerto Rico, miren los detalles. Le hemos hecho aquí, le hemos reproducido 3 audios claves esta mañana. Comparta este programa porque es como un resumen breve de una línea que para el que no lo ha entendido, pues que lo entienda más clarito. Comparta este programa antes de que de algún lugar lo cancelen. No, definitivamente, sí. Rayo. Porque se está desmantelando esta cosa. Totalmente. Desde hace unos días para acá, ¿no? Totalmente. Digo, un esfuerzo desde el día 1, pero yo tengo la impresión de que esto se está desmantelando. Como que Sí, esto no va sí, para sí. adelante. Mira, hay una persona aquí escribiendo al WhatsApp, para mí esto es muy alarmante, que dice que tristemente hay iglesias que han prohibido hablar del tema. De veras. Hay mucho temor. Mira, Que hay iglesias que le están prohibiendo sus líderes hablar de este tema. yo quiero, ¿verdad? Hacer un comentario que sé que puede resultar espinoso. Ajá. Y lo hago con respeto, en el ánimo de llamar la atención a mis hermanos ministros del Evangelio. Cuando nosotros escuchamos voces como la de Carlos Díaz Olivo, que no es una persona que se identifica con la fe cristiana. Ajá. Cuando nosotros escuchamos a Elizabeth Torres, la persona que tiene la página de La Premisa Inarticulada, ella tuvo una entrevista hace 2 días con Anet Cora. Y Elizabeth Torres ha sido clara de que ella se identifica como una persona no creyente. Ajá. Y en esa entrevista que le hizo a Anet Cora, ella ha hecho una defensa de los derechos de la religión, de la espiritualidad, de nuestra expresión de fe, tan impresionante. Y después que yo la escuché, yo dije, ¿por qué los líderes religiosos de este país, la inmensa mayoría de los líderes religiosos de este país, no se escuchan? Son tan pocos los líderes religiosos que nosotros estamos escuchando en este momento, haciendo defensa de la fe cristiana. Es que de veras no están entendiendo lo que hay detrás de esto. Es que de veras no se están orientando, es que solo están creyendo el discurso de afirmación que está en la prensa tradicional. Eso es así. Y yo tengo la impresión de que es eso. Digo, yo prefiero pensar que es ingenuidad, que es ignorancia, que es falta de información. Y la realidad es que los líderes religiosos, la iglesia, tiene que despertar a la realidad de que en Puerto Rico hay unos grupos que están en posiciones de poder, en posiciones del gobierno, en la academia, en diferentes agencias, empresarios con mucho poder, que ya no esconden su agenda contra los derechos de la iglesia. Y nosotros tenemos que levantarnos y hacer frente y proteger nuestros derechos y nuestras libertades. Nosotros no estamos reclamando algo que no nos corresponde. Es reclamar nuestros derechos y nuestras libertades. Porque aún gente que no se identifican como cristianos lo están defendiendo. Mientras tanto, medios como El Nuevo Día, ayer nada más, quiero repetir, Sí. ayer nada por más favor. fue más de media docena de columnas, una detrás de la otra, abiertamente, abriendo fuego abierto contra la iglesia. Una de ellas dice, y voy a citar del Nuevo Día, dice, esto es una columna, este es el título: si estás en una iglesia que persigue a tus hijos, que te quita o niega derechos, que condenan constantemente y te hacen sentir muerte y odio en el corazón, sal de ahí. Ese no es el templo, escribe Héctor Iván Ortiz, Terapias de Conversión, Pecado y Tortura al Sistema Templario. Y esa es una de un montón de columnas del día de ayer nada más. O sea, esto es toda una campaña de frente a la iglesia. Y lo único que la iglesia, la parte que está activa y medios como Nueva Vida estamos haciendo es que no nos impongan lo que creen. Hemos dicho a la saciedad
que respetamos al gay, respetamos a la lesbiana, respetamos al trans. Nunca haríamos nada en contra. La Universidad de Puerto Rico tiene un profesor, hombre, que va vestido de mujer por años y da clases así. ¿Qué iglesia ha levantado una protesta en la UPR para que lo expulsen? Nunca. Ninguna. ¿Qué líder religioso ha presentado una protesta para que lo expulsen? Ninguno. En Puerto Rico, el pueblo cristiano practica unos niveles de tolerancia en lo absoluto, porque el pueblo cristiano ha entendido algo del acto de Dios con nosotros. Nos perdonó incondicionalmente y nos cubrió con su gracia. Y si hemos aprendido algo sin ser exégetas bíblicos o teólogos, es que damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Verdad? Y en ese sentido, precisamente por reconocer ese amor incondicional de Dios con nosotros, ese amor se lo pasamos a todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a los de la comunidad LGBTQ. ¿Ok? ¿En qué nos hemos parado de frente? No me cambies un sistema escolar para que le digas a mi hijo que su sexo biológico no lo determina hombre o mujer, que es neutro, y todas las premisas que conocemos ya a la saciedad, pues nos tenemos que oponer, por supuesto. ¿Eso significa odio? No. Y aquí acuño esta parte de por qué el liderato cristiano está callado. La mayoría de los pastores en Puerto Rico que no habla ha creído la mentira que si dicen algo, odian. Y ningún pastor quiere tener en su comunidad y en su iglesia el estigma que si dice algo es sinónimo que odia. Mi compañero pastor y pastora, te lo digo como comunicador con el mayor respeto del mundo. Te atraparon en una mentira. Vives en una mentira, porque si tú le llevas la verdad a tu congregación y a tu comunidad, significa que amas, es lo contrario, no que odias. Pero vives atrapado en la burbuja de que si defiendes lo que tienes que defender, y para eso no hay que odiar a nadie ni despreciar a nadie, simplemente defender lo que tienes que defender, te atraparon con la mentira de que eso es sinónimo de que tú también odias y estás viviendo tristemente esa mentira y por eso estás callado. Dos cositas, muchachos, nos escriben al WhatsApp que ahora mismo Batia está hablando en un medio y está llamando pues a los que están en contra de las terapias, lobos disfrazados de ovejas, refiriéndose a las iglesias. Claro. Un ataque directo que está ahora mismo en un medio hablándolo. Y otra cosa... y el proyecto no es contra la iglesia. Exactamente. Es contra los profesionales que tienen licencia y que pueden causar un tipo de daño. Está citando sobre más de 400 iglesias. ¿De dónde? O sea, de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Claro. Entonces, hay alguien que pregunta, los niños que el Estado está identificando o que va a identificar que son maltratados por los padres porque se meten en lo de la orientación y están en contra, ¿esos niños se van a remover de sus hogares? Bueno, el proyecto no lo dice con claridad. Los deponentes, porque no fue solo a Amarilis Pagán a quien la senadora Joan Rodríguez Bebe le hizo esta pregunta, los deponentes no han respondido esto. No. Ahora, la experiencia que hemos visto en otros países, tan cerca como Canadá, que está ahí al lado de nosotros, es que sí. La pregunta genuina es, ¿dónde van a ubicar a tantos niños entonces que van a ser removidos y jóvenes? Por eso estamos luchando de que el proyecto no se apruebe. Para que eso nunca pase. Familia ahora mismo, los que no aparecían, ¿los encontraron? ¿Aparecieron? Que yo sepa, ¿no? Sí, no. ¿Quién los va a remover? ¿Dónde los van a poner? ¿Quién está a cargo de ellos? O sea, esto es un poco más allá. Aquí hay más preguntas que respuestas. Ajá. Una campaña de odio, ¿no? Lo que han levantado contra la iglesia. Sí, totalmente. Sí, no, definitivamente. Esto sí es una campaña de odio. Esto es una campaña de odio y yo me atrevo a decir, pero con el corazón en la mano. Las personas que tienen asuntos, issues relacionados a la diversidad sexual, sea que quieran resolver en la dirección de su sexualidad biológica o no, donde más apoyo y comprensión van a encontrar es en la iglesia, no es en el gobierno. ¿Te parece casualidad? Y termino con esto. El Departamento de Salud acaba de elevar a rojo un montón de municipios por contagios de COVID. ¿A partir de cuándo? Desde el lunes. Desde el lunes. ¿Qué es el lunes? Semana Santa. Correcto. Un ataque directo. Disculpen, gente, disculpen. Llámeme lo que usted le dé la gana. Qué casualidad, qué estratégico
que en medio de toda esta polémica de estas semanas y de la discusión del 184, al Departamento de Salud, a alguien allí, no estoy acusando a Carlos Mellado, a alguien allí dice que en Semana Santa se van a disparar los contagios positivos de COVID. Qué interesante, y está recomendando volver a cerrar las escuelas desde el lunes por prudencia. Qué casualidad que es la Semana Santa donde la gente va a la iglesia. ¡Wow! Impresionante. Sí, muy impresionante. Por aquí algunos Pero opinan lo que tenemos las que iglesias cuestionar. tampoco hablan, algunos, ¿verdad? Han dicho que es que no se quieren meter en la política, pero es que esto no es política. No, para Es que nada. esto no es Esto política. no- Le esto están no tiene- diciendo a algunas iglesias, mira, nosotros no nos podemos meter. Otra mentira más. Digo, Sí. Pero eso es un planteamiento que parte de mucha ignorancia. pero espérate, pero Este es el derecho de yo criar a mis hijos. Claro. Es el derecho de yo determinar eso. Pero si tratara de política, igual la iglesia ¿Y cuál es tiene el todo el problema? derecho a ¿Y estar cuál es el dentro del problema? tema. Claro, O sea, claro. tampoco ¿Cuál es el estamos problema? hablando de, o sea, Ay, pueblo, despierten de la ignorancia, pasó? por favor. ¿cuál es Mira. el problema? Wow. Sacúdete. Yo no le pido a la gente que lea Ay, demasiada, yo ni siquiera le pido a la gente que lea demasiada Biblia. Pero si usted solamente lee el primer capítulo de Génesis, usted se va a dar cuenta de que Dios creó al hombre para que señoreara la tierra y gobernara sobre ella. El gobierno sobre la tierra es responsabilidad de los creyentes. Y nosotros se lo hemos entregado a los enemigos de la iglesia. Y por eso estamos viviendo en el país que vivimos y por eso estamos enfrentando estos problemas. Si usted no quiere meterse en ningún asunto de política, yo se lo concedo. Pero cada uno de las luchas que se dan en el terreno político que afectan a la iglesia, al matrimonio, a la familia, a los niños, la responsabilidad de los creyentes es indelegable. Efesios 5:11. Y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Wow. Amén. Efesios, 5:11. señoras y señores, tremendo el contenido de él, que deberían compartirlo con mucha gente para que, ¿verdad? Para que se pongan al día. Así es. Angie, bendiciones como siempre. Claro que Te sí. escuchamos allí a la 1 hoy, allí de Claro que Poniendo. sí, allí estaremos. Claro que sí. Este WhatsApp está reventado, mi gente. Ore mucho por la Sí, doctora Angie ora por González, Angie. la que, Sí. verdad, queremos mucho a Angie, la respetamos y Sí. la admiramos. Ustedes que son gente de oración, oren por ella porque es un ser humano, como cualquiera, Claro. que necesita ser consolada, fortalecida, ¿verdad? Cubierta, Ajá. porque todos sentimos y padecemos. Claro que sí. Así que te estamos bendiciendo, Angie. Amén. Todo Gracias. va a estar bien. Amén. Las 7:55, buenos días. Siempre cada